El día de hoy hablaremos sobre el tema de pruebas que se aplican al sistema de cableado estructurado. A continuación, veremos una breve enseñanza de cuáles son los estándares, tipos de cables y las diferentes causas que pueden provocar la pérdida de datos. A continuación, daremos una breve introducción de lo que es el cableado estructurado. Introducción. Un sistema de cableado estructurado consiste en una infraestructura flexible de cables que pueden aceptar y soportar sistemas de computación y de teléfono múltiples. En un sistema de cableado estructurado, cada estación de trabajo se conecta a un punto central utilizando una topología tipo estrella, facilitando la interconexión y la administración del sistema. Esta disposición permite la comunicación virtualmente con cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Tipos de cables usados. Tipos de cables usados que se usan en el cableado estructurado. En la actualidad existen básicamente tres tipos de cables factibles de ser utilizados para el cableado en el interior de edificios o entre edificios: cable coaxial, par trenzado de 2 pares, par trenzado de 4 pares o fibra óptica. A continuación mencionaremos algunos de los estándares recomendados que se pueden aplicar al sistema de cableado estructurado. El estándar ANSI TIA-EIA 568-A está basado en el alambrado de telecomunicaciones para edificios comerciales. ¿Qué es ANSI? ANSI es el Instituto Americano de Normas. Las siglas TIA, que son la Asociación de Industria de Telecomunicaciones. EIA es la Alianza de Industrias Electrónicas. Estándar ANSI TIA-EIA 569 está basado en las rutas y espacios de telecomunicaciones para edificios comerciales. El estándar ANSI TIA-EIA 606 de Administración para la infraestructura de telecomunicaciones de edificios comerciales. El Manual de Método de Distribución de Telecomunicaciones de Building Industry Consulting Service International. ISO/IEC 11801. Generic Cabling for Consumer Premise. National Electronic Code 1966. NEC, que es el Código Electrónico Nacional. Normas de seguridad. Con relación a la seguridad son de referencia las siguientes normas: el IEC 332, que es la norma sobre la propagación de incendios; IEC 754, que es la norma sobre la emisión de gases tóxicos; y por último la IEC 1034, que nos habla sobre la emisión de humo. Compatibilidad electromagnética. A partir de 1996 es de obligado cumplimiento la Directiva de Compatibilidad Electromagnética, que está reflejada en el Real Decreto 444 de 1994, donde se establecen los procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de protección relativos a la compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones. Son de referencia los siguientes normas: norma 581, genérica de emisión sobre compatibilidad electromagnética; 582.1, genérica de inmunidad sobre compatibilidad electromagnética; 550.22, de productos sobre la emisión de la tecnología de la información en elaboración; 550.24, productos sobre inmunidad de tecnologías de información. Interferencia electromagnética. Evitando la interferencia electromagnética a la hora de establecer la ruta de los cableados de closet de alambrado a los nodos, es una consideración primordial evitar el paso de cables por los siguientes dispositivos: motores eléctricos grandes o transformadores, mínimo 1.2 metros; cables de corriente alterna, mínimo 13 centímetros para cables
con 2 kVA o menos. Las siglas kVA provienen de unidad de potencia aparente, que equivale a mínimo 30 centímetros para cable de 2 kVA a 5 kVA, mínimo de 91 centímetros para cables con más de 5 kVA, luces fluorescentes y balastros, mínimo 12 centímetros. El ducto debe ir perpendicular a las luces fluorescentes y cables o ductos eléctricos. Interruptores mínimo 12 centímetros. Equipo de soldadura, aires acondicionados, ventiladores, calentadores mínimo 1.2 metros. Otras fuentes de interferencia electromagnética ya es de radiofrecuencia. Los 5 estándares principales de ANSI, TIA e IA que gobiernan el cableado de telecomunicaciones en edificios son ANSI TIA e IA-568-A, estándar de cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales. ANSI TIA e IA-569, estándar para ductos y espacios de telecomunicaciones y edificios comerciales. ANSI TIA e IA-570, estándar de alambrado de telecomunicaciones residencial y comercial liviano. ANSI TIA e IA-606, estándar de administración para la infraestructura de telecomunicaciones de edificios comerciales. ANSI TIA e IA-607, requerimiento para telecomunicaciones de puestas a tierra y punteo de edificios comerciales. Atenuación. Es la decaída de una señal con el transcurso de la distancia. Para que la señal llegue a un lugar lejano con la suficiente energía, es necesario el uso de amplificadores o repetidores de señal. Para el cableado de fibra óptica, la atenuación es la pérdida de señal en el otro extremo debido al incomportamiento del medio físico. Se mide en decibeles. Aumenta con la distancia, los empalmes y soldaduras, las curvas, la suciedad, la temperatura y el envejecimiento de la instalación. La atenuación en el cableado de par trenzado mide la disminución de la intensidad de la señal a lo largo de un cable, expresado en decibeles, debido a la impedancia y a la pérdida por radiación al ambiente. Es medida en cada par a diferentes de frecuencias según la clase considerada. Es una medida crítica de la calidad del cable, se mide en decibeles. Algunos factores que la incrementan son la frecuencia, la distancia, la temperatura o la humedad. La paradiafonía NEX se produce por el acoplamiento entre dos señales que se propagan en sentido opuesto a través de pares continuos, produciéndose únicamente cuando ambos sistemas, es decir, si tenemos el receptor y el emisor, es cuando se transmiten en el mismo intervalo de la misma frecuencia. Para culminar, en cuanto a la longitud del enlace en las pruebas que debe de aplicar el sistema de cableado estructurado, se dice que es en 3 etapas: la etapa física, la etapa eléctrica y la longitud. En cuanto a la física, nos dice que se basa en las marcas de los cables, es decir, que a pesar de que fuera la misma categoría, del mismo cable, categoría 5E por ejemplo, lo más importante en los cables es la marca, ya que entre mejor sea la marca, mayor es la velocidad de datos al transmitir. En cuanto a la eléctrica, se basa en la demora de propagación de la señal a través del cable. Es decir, si hacemos una instalación, no debemos de mezclar los cables de electricidad junto con los cables, por ejemplo, de fibra óptica o de un cable coaxial, ya que al momento de que se juntan hay una pérdida de señal en los datos. Y en cuanto a la longitud, nos dice que no se debe rebasar una amplia distancia que corresponde a los 90 metros
de un enlace básico y 100 metros por canal. En cuanto a la longitud máxima, nos dice que no debe de rebasar los 90 metros para un enlace básico y los 100 metros para canal. Bueno, esto ha sido alguna de las pruebas que se deben realizar para la estructura del cableado estructurado. Ha sido todo. Gracias.